Amigos, continuamos en Argumentos, seguimos conversando con el diputado Aníbal Sánchez, quien además es analista político y experto en temas electorales, por eso estamos conversando con él sobre toda la agenda electoral, sobre todo que esta semana hemos visto algunas novedades y estamos a la expectativa de la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional está en sesión permanente. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro, usted nos mencionaba que hacía unas declaraciones respecto al tema de los centros electorales, porque es importante entender que en todo proceso electoral, tanto para el de la primaria como para, obviamente, un proceso presidencial, pues es importante cumplir con un cronograma de tiempos, revisar los centros electorales, bueno, todo es un proceso. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Nicolás Maduro del día de ayer para que ustedes estén en contexto y luego regresamos acá a los estudios para el análisis. Yo siempre he partido del hecho, eso es una labor del poder electoral, pero siempre he pensado que los centros electorales, hay que crear nuevos centros electorales. Correcto, sí. Y que los centros electorales estén en el epicentro de cada comunidad y sea fácil para la gente ir a votar. Sí. Que la gente no tenga que ir 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 Sobre kilómetros. todo para desplazar a nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, a las personas con una Aquí ustedes condición. tener alguna instalación supervisada por el CNE que en medio del barrio, en medio de la comunidad, esas 2029 familias o electores vayan a votar con tranquilidad a la hora que quieran. Bueno, ahí tenía parte de las declaraciones del día de ayer, pues hablaban del tema de la creación de los nuevos centros electorales. Esto, Rosa, tiene que ver mucho con lo que desarrollamos en la primera parte, al final, que hablaba de las características del mercado electoral. Algunos analistas y consultores están encancillados en que en Venezuela se puede trabajar con lo que denominaban ellos un corredor electoral. Sí es verdad que de las 1.141 parroquias existen, yo tengo determinados 168 parroquias donde está concentrado el 56% del padrón electoral. A lo mejor en esas hacemos priorizamos el trabajo político, pero también es importante a raíz de ese mensaje que deja el presidente entender lo que usted decía, las características de que el mercado electoral en Venezuela está envejecido, empobrecido y ruralizado. Cuando hablamos de este tema de ruralización, lo que habíamos trabajado campañas electorales con anterioridad, sabíamos que era totalmente una proeza, toda una operación política, el tener que trasladar a las personas de los campos o de arriba de los cerros, llevarlo a los centros de votación. Este CNE, basado en un principio de máxima cobertura, cuando estaba la expresidenta Tibisay Lucena, amplió el número de centros de votación, son 14.221 centros de votación que se despliegan en una elección nacional. Entonces ellos más bien de trasladar a los electores llevaron el centro de votación arriba, es decir, ya no tenías que bajar a las personas en los cerros, sino subiste al centro de votación, y esto indudablemente llevó a que para la oposición les creó prácticamente problemas. Por eso es también el problema que se suscita. Por las zonas en las que están los centros, y si es de mayoría voto chavista. Fíjate que te voy a decir algo que te vas a recordar, el problema que se suscitaba al momento de poner el padrón electoral de los testigos en los centros de votación de 1 y 2 mesas, que son precisamente los centros de votación que están en esas zonas populares, en esas zonas rurales, donde prácticamente no logran la cobertura de los miembros, vamos a decir, los miembros que atienden a mesa, es decir, lo que se llama el sorteo electoral de los miembros de mesa, que se debe hacer todos los años entre el primer trimestre. Incluso en este año, el CNE actual ocurrió en una omisión, es decir, que si ocurre la convocatoria, un evento sobrevenido, yo tengo que llamar al servicio electoral que se escogió en el 2021, porque este año no hubo sorteo para los nuevos miembros de mesa. Los miembros de mesa del año 2021, 2021 en el caso, ahora, serían los que trabajaran en una elección. ¿Qué se considera una elección sobrevenida? Una elección sobrevenida indudablemente puede ser por renuncia, por cualquier tiempo, cualquier causa que provoque la ausencia absoluta del presidente, que tengamos que convocar a un proceso sobrevenido, o incluso como ha ocurrido en otros, exactamente, en el 2013, pero también puede ser producto de una negociación política, como ocurrió ya en el 2018. Todo esto lleva a que debemos estar pendientes de lo que es el cronograma electoral. Algunos creen que nosotros trabajamos solo el tema del seguimiento al cronograma electoral cuando se hace una convocatoria. Las personas no lo saben. Un proceso electoral normal, que más o menos respetando los cánones de lo que son, lo que dicen la estandarización de los procesos electorales, que lleva al desarrollo aproximadamente de 97 actividades previas al día de votación. Eso necesita 165 días.
Es de ahí donde salen 5 los meses. famosos 5 meses y medio. Algunos me dirán, en el 2018 Aníbal se hizo en menos, sí, en el 2018 fue posible desarrollar un cronograma electoral en 145 días, compactando actividades, una actividad muy importante, por cierto, que fue la que se compactó ahí, que tenía que ver con la actualización del registro electoral. No desplegué todos los puntos por más de 15 días, sino por menos días, de manera que pudiera tener un cronograma bastante express, bastante reducido. E incluso en el 2018 se partió de que habían unas actividades previas a la convocatoria que se tomaron. ¿Por qué? Porque los equipos técnicos, las mesas técnicas del CNE ya venían trabajando en un proceso municipal que correspondía en ese año. Por eso fue posible en el 2018 hacer una convocatoria en noviembre para un proceso que se desarrolló en el mes de mayo. Incluso hubo que hacer se habló de que hubo un anuncio y se habló que prácticamente la convocatoria como tal fue a partir de enero. Las convocatorias en Venezuela a los procesos electorales, esto que les quede bien claro, está en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y esa potestad le corresponde al directorio del CNE, no está en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional lo que está es cuando inicia un periodo presidencial, que son los 10 de enero. Que eso es otro de los términos que se han usado. Algunos dicen que es inconstitucional, pero no está establecido como tal en la Constitución, solo la duración del mandato. Pero se sobreentiende que no, tampoco se realiza con tanta anterioridad. Venezuela ¿no? es Estados Unidos. En Estados Unidos hay una reglita que a veces suena como un trabalengua, con lo que dice que los procesos nacionales son cada 4 años, el segundo martes después del primer lunes del mes de noviembre. Y con eso, que suena como un trabalengua, están fijadas los procesos electorales. ¿Ok? De aquí al 2000 por siempre en Estados Unidos. Por eso es que todo el mundo sabe en noviembre cuándo corresponden las elecciones. En Venezuela no, la Constitución no dice cuándo es el proceso electoral. Eso es otra de las desventajas que tiene el proceso electoral venezolano o el sistema electoral venezolano, que hay muchas cosas, muchos aspectos que lo dejan a discrecionalidad de lo que es el directorio del CNE. Por eso es que cuando estamos en esta fase de nombramientos de autoridades del CNE, todo el mundo está pendiente de la relación, quién controla, quién no, porque saben que hay muchos aspectos en Venezuela que la ley, ¿okay? Porque hace falta legislar en el tema electoral, en el tema LOPRE, en el tema de una ley de referéndum. Hay muchos temas ahí que están pendientes a nivel que debemos asumir nosotros como diputados. Quienes hablan, les puedo decir responsablemente, yo tengo proyectos de ley de referéndum, tengo proyectos de una reforma a la ley orgánica de procesos electorales, pero esto depende de las mesas directivas, de realmente cuál sea la visión de las personas que están controlando el Parlamento para que podamos introducir estos proyectos y no que estamos llegando a estos momentos como estamos ahorita, que se puede dar lo mismo que en el 2018, que después de un proceso que cuando se adelanta vamos a tener entonces un presidente en ejercicio y un presidente electo. Que tendría que asumir de igual forma el 10 de enero, en el 10 de enero del 2025, cuando le corresponde. Lo único que ellos pueden en ese tránsito es ir avanzando en lo que se llaman las comisiones de enlace, ¿okay? Es decir, los directores, los ministros que van saliendo, van poniendo a la orden sus libros, van entrenando un poco al personal nuevo que llega, es lo único que pueden hacer en el caso que ocurra realmente una alternabilidad de gobierno. En el 2018 esto no se vivió porque prácticamente el presidente electo, ¿okay? Y el presidente en ejercicio era el mismo, que era Nicolás Maduro. Tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos hablando. Hay otro tema que es importante, el registro electoral. Porque muchos jóvenes han denunciado que no tienen la posibilidad, no hay la publicidad ni la campaña suficiente para la inscripción dentro del registro. Me han escrito, me han llamado mucho por eso. Al regreso, es un gran tema ese también. Ya volvemos.